Bien, pues ya estamos de vuelta, estamos con todos ustedes de nuevo. Después de la pausa para la publicidad retomamos el tema que les avanzábamos antes de la misma. Hablamos ahora de economía. Un momento para hablar de economía un tanto difícil. Bueno, pues por eso queremos hoy tratar un tema que yo creo que en muchas cabezas está presente y es cómo nos está influyendo toda esta crisis de Ucrania, esta guerra de Ucrania, esta invasión de Rusia al país de Ucrania. Vamos a hablar de todo esto y de todas esas ramificaciones de la propia guerra, de todo lo que nos deja en nuestros bolsillos también, al margen, y eso no lo vamos a tratar aquí ahora, al margen de esas pérdidas humanas que está provocando y de ese éxodo de tantísima gente que tiene que abandonar el país. Vamos a hablar de cómo repercute en la economía la guerra de Ucrania y lo vamos a hacer con Joaquín Rodríguez, director de A5, Abogados y Consultores. ¿Qué tal, Joaquín? Encantado de estar aquí. Fíjate qué tema de más actualidad, sí, porque desgraciadamente una desgracia como esta pues también tiene mucha influencia en la economía y en muchos aspectos, pero nosotros en concreto vamos a hablar de la parte económica. Así es que la primera pregunta es, ¿qué es lo que está pasando? Pues primero tenemos que situarnos, es decir, todo el mundo tenemos la mala costumbre de no acordarnos de lo de ayer, solo de hoy, no. Es decir, ahora estamos en un conflicto bélico, ahora estamos en ese conflicto, pero la situación económica provocada por el conflicto es un añadido a la situación económica que teníamos ya con el COVID, que ya prácticamente no nos acordamos del COVID, pero la situación de las repercusiones del proceso del COVID todavía no la hemos empezado a notar de verdad, las repercusiones económicas, cuando ya estamos metidos en un conflicto bélico, que todavía es mucho peor. Y tampoco nos acordamos que en el 2008 tuvimos una crisis financiera, que las repercusiones de esa crisis financiera estábamos ya intentando terminarlas pero que todavía no estaba... Y no se habían terminado. Por lo tanto, es como si tuviéramos un vaso de agua que le estamos echando gota a gota y vamos ya casi que no se derrama cuando viene un chorro, ¡bum!, un chorro gol, que es el COVID. Y ahora de pronto ya empieza... Y no hemos terminado ya cuando tenemos otra situación. Por lo tanto, es bastante importante lo de la acumulación, que eso ya los políticos, no, porque a causa del conflicto bélico, no, perdona. Que ya veníamos de antes, ¿no? Sí, veníamos de antes y bien. No solamente del COVID, sino incluso de la crisis financiera de 2008, que todavía estábamos notando los efectos de esa crisis después de 12 o 13 años, todavía seguíamos con esa repercusión. Vino el COVID en el 2020 y ahora en 2022 este conflicto bélico. Bueno, entonces ahora mismo, ¿en qué situación estamos? Claro. ¿La economía en qué situación está? Bien, entonces partimos que teníamos una situación financiera del 2008 mala. ¿Eso cómo se mueve o cómo intentan los políticos, las instituciones, los gobernantes arreglar eso? Pues eso se arregla, lo vamos a decir a grosso modo, porque tampoco vamos a entrar en detalles de eso, que no es el programa de hoy, con más o menos masa monetaria. La masa monetaria se regula produce inflación, la inflación se regula con los tipos de interés. Eso a grosso modo, para tener un esquema. Luego viene el COVID, y el COVID ya produce otras alteraciones que no son las financieras, que sí que repercuten financieramente y repercuten económicamente, pero una crisis sanitaria como la que hemos tenido repercute en las materias primas, repercute en los transportes, se paralizó el mundo, las cadenas de distribución se pararon totalmente, motivada por una crisis sanitaria, vale, pero eso al final todas las cosas repercuten económicamente y financieramente, claro. Eso hay que tenerlo claro. Y tú antes has dicho una cosa que se dice mucho, que evidentemente en la guerra ahora, y vamos al conflicto bélico, produce un drama tremendo humano, pero porque es directo, es decir, porque las armas matan a la gente en ese momento, se destruyen las cosas instantáneamente, pero
las consecuencias económicas también matan a muchas personas en el mundo, pero muchísimas. Sí, las consecuencias indirectas. Indirectas o directas económicas. Claro. La diferencia es que no la mata instantáneamente, inmediatamente. Y por eso parece como que eso no. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Y a dónde hemos llegado con el conflicto bélico? A que ahora tenemos una crisis, vamos a llamarle, hemos pasado a la financiera, hemos pasado a la sanitaria y ahora tenemos una crisis de materias primas, vamos a llamarle así, para entenderlo. Es decir, esto provoca pues una subida de precios de las materias primas pues muy importante. ¿Y qué significa eso? Pues la subida de precios de las materias primas, como ya hemos explicado en muchos programas, eso es la inflación. Pero si a esa inflación le añadimos que por causa de la primera crisis, de la segunda y de la tercera ya que llevamos consecutivas, tenemos una disminución de la riqueza del Producto Interior Bruto, a esa combinación de subida de precio con bajada de la productividad del Producto Interior Bruto, se le llama esta inflación, que también lo hemos explicado en otros programas. Y también en la disminución de empleo, ¿no? El trabajo. Claro. Esa es ya la consecuencia. ¿Qué consecuencia tenemos? Los diferentes tipos de déficit o de crisis, como la financiera o la sanitaria, crean unas consecuencias. Pero la de los materiales, la de la falta de materias primas, tanto energéticas como carburantes, cereales, trigo, etcétera, etcétera, es de las más malas, de las que peor repercusión económica tienen. ¿Por qué? Porque afectan mucho, prácticamente a toda la cadena productiva, desde el principio hasta el final. Es decir, que suban los carburantes, que parece, bueno, pues si suben los carburantes, pues claro, empezamos a pensar, porque lo decimos muy pronto, pero cuando empezamos a pensar, decimos, uy, si suben los carburantes, me afecta a mí en el coche. Claro, sí, en el coche ya te cuesta más dinero ir al trabajo, por lo tanto tú ya eres más pobre, porque ya con el mismo sueldo estás perdiendo ya para ir al trabajo, o para ir de paseo, o para ir a comprar, ya te cuesta más hacer tú todo. Pero claro, seguimos pensando y decimos, ¿y los taxistas? ¿Y los transportistas, los camioneros, los profesionales del transporte? Le suben la materia prima, pues el pobre gana menos. No, es que eso se repercute al final en el producto. El producto otra vez le llega a la sociedad, al consumidor, y es una cadena que afecta a todo. Y estamos hablando solamente, por ejemplo, de carburantes. Pero si hablamos de energía, la energía, ¿quién no consume o gas, electricidad? Claro. Para todo, no en el hogar, que por supuesto, sino en las industrias. Vamos a poner una empresa que no necesitase el transporte para distribuir sus productos que va a comercializar. Vale, no necesita el transporte, que ya es mucho suponer que eso... Que serán muy pocas, bien, ¿no?, las que haya. Claro, pero venga, suponemos que no. Pero ¿y la energía de producir esos productos, la electricidad, el gas, lo que sea, lo que esté utilizando? Es decir... Que afecta a todo el mundo, nadie se libra de que... Afecta a todos. Y un ejemplo muy claro lo tenemos en esta zona agrícola, agrícola e industrial, que tenemos de las dos. El tema del transporte, pues, es tremendo. Tanto en los productos agrícolas, que son perecederos, que como el transporte se bloquea, fijaros la que se lía, y en los temas industriales, pues exactamente lo mismo. Tenemos, la verdad, que... Y con todo esto, al final lo que suben también los productos que tú vas a adquirir. Por lo tanto, ya no solamente es la gasolina, sino que cuando vas al mercado ves que ese pescado que antes, si lo encuentras, porque ahora ya no encuentras, pero ese producto que tú antes te costaba X, ahora te cuesta X más 2. Y dices, si encima que me cuesta más ir al trabajo, con el mismo sueldo tengo que pagar los productos de primera necesidad más caros, al final somos más pobres, lo que tú decías, al final somos más pobres. ¿Qué hace que esto, en resumen, hace la sociedad más pobre? Pero da igual el camino que utilicemos, porque ahí podemos pensar a alguien, dice, yo
no, yo ya estoy, un ejemplo, es simplemente un ejemplo, yo estoy ya jubilado, yo ni tengo que ir al trabajo, ni tengo que coger coche para ningún sitio, por lo tanto a mí que suban los carburantes, que suba la energía eléctrica, yo en mi casa apago la luz antes, no pongo la calefacción y yo estoy igual. No, da igual, como estás vivo tienes que comer y la comida va a ser más cara y vas a tener que beber y es más caro. Al final lo que hace es la sociedad más pobre. La inflación hace a la sociedad más pobre, la inflación hace directamente a la sociedad más pobre con los impuestos. Es el impuesto que se le llama del pobre, por lo tanto siempre el gobierno, los estados cobran más impuestos simplemente por la subida de la inflación. Si a eso lo llevamos a esta inflación, que además productivamente somos más pobres, pues peor. Y ya encima una crisis bélica como esta, que hace que las materias primas se recorten tremendamente, como el petróleo que se está recortando, como el trigo, los cereales, que son productos básicos para muchísimas cosas, pues es una situación grave, lamentable. Sí. Y en estos casos uno dice, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Porque ¿qué hago? ¿Qué hago? Me meto en mi casa, no salgo, bueno, primero tengo que ir a trabajar, puedo tener a lo mejor unos ahorros y dice, y ahora mis ahorros valen menos, y ahora, en fin. Aquí... ¿Cómo reaccionamos, no? ¿Qué hacemos? Claro, siempre en estas situaciones tan complicadas y tan, vamos a decirle, malas, siempre piensa uno, primero, lo que piensa uno es, y los poquitos ahorros que tengo, porque todo el mundo estamos siempre escuchando los corralitos en Argentina, bueno, ahora en Rusia los corralazos, etcétera, etcétera. Siempre hablamos pero oye, y a nosotros esto si la cosa se pone mala y tal. Bueno, ya se ha aprobado, el Consejo de Gobierno en España ha aprobado que va a pasar al Parlamento una ley sobre medidas sociales y de seguridad, en la que de eso tendremos que hablar en un programa, porque pueden utilizar cualquier cosa privada, particular, a su disposición. Cuidado, que cualquier cosa privada y particular es el dinero tuyo del banco, el dinero fuera del banco, la casa tuya y cualquier cosa. Y además, las empresas. Es decir, esta modificación de la Ley de Seguridad Nacional tiene para un vídeo, pero no hablemos de eso. En definitiva, este tipo de situaciones hace que estemos un poquito con cuidado. Y una de las cosas con las que tenemos que tener cuidado es con el dinero en los bancos. Y el dinero en los bancos ya sabemos que los fondos de garantía del dinero cubren hasta 100.000 euros por entidad bancaria, por las cuentas bancarias. O sea, que todo lo que sea más de 100.000 es conveniente no tener, ya sé, diré, ojalá tuviera yo, sí, pero bueno, hay gente que tiene más de 100.000 euros, claro, y es conveniente no tenerlo en una cuenta. Si tengo 150, 75 en un lado y 75 en otro, y lo separamos, más de 100.000 no lo cubre los fondos de garantía financiera. Eso no lo cubren, por lo tanto, ese es el primer consejo. Es un consejo que tú nos das, ¿no? No tener... bueno, que le da a la gente que tenga ese dinero. Eso, el que tenga más de 100.000 euros es conveniente tenerlo en cuentas distintas y en entidades distintas, porque hay entidades que están afectadas por unas cosas y otras pueden estar por otras. Por lo tanto, eso es importante. Y luego, hombre, en estos momentos, pues la gente que dice, pero yo, ¿dónde pongo las cosas? El dinero, como llamamos, el dinero fiat, es decir, los euros, los dólares, la moneda normal, ya hemos dicho muchas veces que pierde valor continuamente. Por lo tanto, siempre es mejor tenerlo en cualquier cosa de seguridad. Los clásicos, los inversores estos de toda la vida dicen oro y plata, es lo que siempre te aconsejan ese tipo de analistas, ¿no? Luego los que ya quieren un poquito más de movimiento, pues dicen sector inmobiliario. Hoy en día, motivado por el conflicto bélico, son muy buenos las inversiones en materias primas, en energías, en todo ese tipo, en cosas básicas, alimentación, sanidad, temas sanitarios, porque son
cosas básicas, que pase lo que pase, al revés, lo que se hacen es ponerse más, se necesita más por parte de la sociedad. Y bueno, ahora está muy de moda el tema de las criptomonedas, que ahí es un tema que ya eso es un inversor más especializado, con más conocimiento y que esa es una opinión que ya la hemos dicho muchas veces aquí en nuestros programas, de que estamos en una transición del mundo financiero clásico al nuevo, y el nuevo va a ser cripto, pero no de un golpe a otro, va a ir poco a poco evolucionando. Claro, y estas cosas desestabilizan un poco ese mundo criptomoneda, ¿no? El tipo de estas cosas, me refiero a la crisis financiera o provocadas por una guerra como la de Ucrania, ¿no? Claro, pero fundamentalmente desestabiliza el mundo clásico. Por eso cada vez se va tendiendo más al mundo cripto. Al final quedará, ahora es 99% mundo clásico, un 1% mundo cripto. Cada vez ese 1% va creciendo más, y al final pasará a ser un porcentaje importante. No todo, yo creo que no todo va a ser cripto, va a haber mundo clásico financiero también, pero la mayoría sí va a ser cripto, poco a poco, en un futuro. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, como siempre, es un placer escucharte porque es verdad que nos aclaras muchas cosas. Vamos a hacer una reflexión final, que me gustan a mí esas reflexiones finales. ¿Qué consejos nos das tú a las personas? Bueno, quizás hablamos de trabajadores que bueno, no tenemos grandes ahorros, pero a lo mejor tenemos unos ahorrillos y que ahora podemos, no sé, tenemos un poquito de miedo porque si esto se convierte en una gran crisis económica y dices tú, lo poco que tenía lo voy a perder, lo puedo perder, ¿qué podemos hacer? Claro, si es dinero, ya, sobre todo, lo sacamos del banco y lo metemos bajo no tener más de 100.000 en una cuenta, Si es dinero, eso es fundamental, porque si pasase cualquier cosa, que bueno, esperemos que no, y que la cosa ya, por favor, se termine ya la guerra, el conflicto porque es lo más importante, que luego ya se solucionarán poco a poco otras cosas, pero eso es lo más importante. Y ya digo, los conservadores, las personas muy conservadoras están invirtiendo en oro. Siempre en oro físico, los conservadores. Es decir, los conservadores estamos hablando de gente que quiere proteger su patrimonio, no quiere que se devalúe su patrimonio el que tenga. Si yo tengo 1.000 euros, yo quiero seguir teniendo 1.000 euros dentro de 10 años. Pero, y los más atrevidos, quizás las criptomonedas. Claro, ¿no? Pero hay gente que dice, es que yo no quiero tener 1.000 euros, yo lo que quiero tener es 1.200. No, entonces eso no es el oro, que también podría ser, pero ya eso es otro tipo de riesgo, con más movimiento, y por ejemplo las criptomonedas, pues sí. Pero los sectores energéticos y de consumo básico, sanitarios y alimentación también son muy buenos. Bueno, pues gracias por estar aquí. Tendremos que seguir hablando de este tema porque la verdad es que hay muchas cosas que nos interesa saber en toda la repercusión. Esto es solamente un poquito de lo que hoy hemos hablado en estos menos de 20 minutos y la guerra desde luego está trayendo muchísima desgracia, muchísimas muertes y verdaderos dramas de familia y eso es lo que verdaderamente ahora nos importa, pero también no podemos despreciar, por supuesto, esa repercusión económica que está teniendo a nivel mundial. Gracias por haber estado aquí, Joaquín, un placer. Pues nada, a vosotros. Y nosotros nos despedimos, como siempre esperemos que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido, yo por lo menos aprendo muchas cosas cada vez que tenemos aquí un invitado o una invitada y la verdad eso es lo que intentamos en cada programa. Hasta el próximo Hablamos, disfruten y sean felices, adiós.